Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Soy un médico nefrólogo, trabajo en la provincia de Córdoba, en Argentina. Estoy involucrado en las enfermedades renales en general. Estoy involucrado en la diálisis, en el trasplante, en la nefrología clínica. Y de hace unos años, ya prácticamente unos 20 años, eh, me empecé a interiorizar en el problema de los tumores de riñón, precisamente a través de una enfermedad huérfana, una enfermedad rara que es la enfermedad VHL. Esta enfermedad se llama así porque sus descubridores fueron dos médicos, un patólogo y un oftalmólogo. El patólogo era el señor Lindau y el oftalmólogo era el señor von Hippel. Ambos descubrieron esta enfermedad y la describieron, pero con el tiempo, bueno, se los asimiló a ellos y se les dio el nombre de la enfermedad. Como bien dijo Julio, es una enfermedad rara, es una enfermedad huérfana. Acontece en un caso por cada 36.000 nacidos vivos o 40.000, según el lugar y según las posibilidades diagnósticas, pero ese es más o menos el número que se estima. Y hay quizás regiones que tengan un poco más de prevalencia, dependiendo de la familiaridad, si es que hay situaciones de cosanguinidad, etcétera, pero más o menos son los valores. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de estar aquí con ustedes. Quiero decirles que tengo parientes en Colombia, a pesar de que soy de Córdoba. Tengo parientes cercanos en Colombia a quienes de tanto en tanto les echo una visita allí por Bogotá. Bien. Esta es la agenda de la presentación. Les voy a comentar aspectos generales del carcinoma renal y su asociación con los quistes renales y la enfermedad VHL. Les voy a comentar de qué se trata la proteína VHL y lo que se conoce como el beso de la muerte. Y por qué digo o decimos que los genes de los pacientes VHL sirven a la ciencia, sirven para descubrir muchas cosas referidas al cáncer en general. Eh, Yo siempre digo que los pacientes y las familias con enfermedad VHL y seguramente también aquellas familias y pacientes de otras enfermedades monogénicas, hereditarias y raras, huérfanas, padecen una afección extremadamente difícil de conllevar y que a veces los lleva a la muerte, o por lo menos les puede generar una situación de una discapacidad muy importante, al menos en la enfermedad VHL, cuando ésta se descubre tardíamente o cuando la afección es tan grave que no es pasible de un tratamiento este, idóneo. Siempre digo, los genes de los pacientes VHL sirven a la ciencia y sirven al cáncer en general, porque el descubrimiento del mecanismo de la proteína VHL en el senseo de lo que es el oxígeno a nivel del organismo llevó a encontrar un carrefour, digamos, un sitio, una encrucijada, donde se unen múltiples vías de señalización biológica que son extremadamente importantes en el entendimiento de lo que es la señalización en el cáncer y otras enfermedades. Así que los pacientes con enfermedad VHL y las familias padecen gravemente la enfermedad, muchas veces mueren de ella, pero es importantísimo que la comunidad sepa que ellos, con su sacrificio, nos han enseñado a lo largo del tiempo y nos siguen enseñando muchas cosas en ciencia que son muy importantes y que permiten el avance del conocimiento. En tercer lugar, me voy a referir a cómo se maneja el tumor renal pequeño o lo que los urólogos llaman tumor renal tipo 1A, que es un tumor pequeño renal que tiene menos de 4 centímetros y que los pacientes con enfermedad VHL presentan de una manera muy particular, porque lo tienen en forma múltiple y muchas veces bilateral, y eso les lleva a tener que generar múltiples cirugías y terminan a veces con una ablación completa de ambos riñones y teniendo que ir a diálisis. Difícilmente
hacia un trasplante renal a posteriori por justamente los antecedentes de haber tenido enfermedades tumorales. Y se los voy a pasar como está. Es un video corto sobre cómo es el manejo del oxígeno a nivel del cuerpo y lo que hace la proteína, lo que es el HIF, el factor inducible por hipoxia, y cómo la proteína VHL interacciona con enzimas que son las prolilhidroxilasas, ahí están señalizadas como PHD, para poder generar una situación que evite lo que se llama la estabilización del HIF y de esa manera evitar la generación y la propagación de los tumores. Este video lo que muestra es cómo el oxígeno difunde a través de los capilares y va hacia los tejidos. Cuando llega a los tejidos en situaciones de normoxia, es decir, cuando hay oxígeno, la enzima prolilhidroxilasa, que es la PHD, permite hidroxilar al HIF, al factor inducible por hipoxia. Eso hace que el HIF pueda pegarse a la proteína VHL y de esa manera entrar en lo que se conoce como la vía del proteasoma, que es a donde el HIF es degradado. En situaciones de hipoxia, es decir, cuando hay poco oxígeno en el cuerpo, la prolilhidroxilasa no puede hidroxilar, no puede darle oxígeno al HIF y de esa manera la proteína VHL no encuentra el bolsillo necesario para poder acoplarse al HIF. Y entonces el HIF queda lo que se llama estabilizado, queda persistente en el organismo y al estar estabilizado genera una cascada de productos que son proangiogénicos y protumorales. De esa manera se explica, y este es el descubrimiento que ya vamos a ver, generado por estas personas que señalo aquí. Este descubrimiento de cómo se relaciona la proteína VHL con el factor inducible por hipoxia fue precedido por un descubrimiento anterior que fue el que se realizó en el año 2004 por el bioquímico israelí Aaron Siechanover. Él descubrió lo que se llama la vía del proteasoma. La vía del proteasoma, que es esta especie de recipiente de basura que ustedes ven acá, es la vía por el cual todas las proteínas, todas las metabolitos de proteínas y elementos ya, digamos, inactivos y que no tienen propiedades, son eliminados del organismo. Es decir, todo lo que se va juntando en la célula y ya ha sido gastado, tiene que eliminarse de alguna manera porque de otra forma se juntaría a nivel celular y sería un grave problema para la sobrevivencia de la célula. Esa vía del proteasoma fue descubierta en el año 2004. Y luego, en el año 2016, en el año 2019, le fue otorgado el Premio Nobel de Medicina a tres médicos, que son el doctor Radcliffe, Semenza y Kaelin, por encontrar cómo es que se genera esa situación que les acabo de explicar, cómo es que la proteína VHL se mete en ese bolsillo del factor inducible por hipoxia y hace que éste sea eliminado a la vía del proteasoma. Cuando esa proteína VHL no está, como en la enfermedad VHL de las familias que tienen esa enfermedad, ese factor inducible por hipoxia no puede ser hidroxilado y entonces queda persistente a nivel celular y genera una cascada de elementos proangiogénicos que producen los tumores. Por eso decimos, este descubrimiento es un descubrimiento seminal que permitió encontrar una cantidad de vías biológicas de enorme importancia para el conocimiento del cáncer y otras enfermedades en el organismo. Veamos un poco la situación de la enfermedad VHL y de los tumores renales hereditarios. Existen factores genéticos que están directamente implicados con la génesis de los tumores renales y ellos son las enfermedades precisamente VHL, el Birt-Hogg-Dubé o la leiomiomatosis familiar. Estas son enfermedades raras, son enfermedades huérfanas
El VHL dijimos uno cada 36.000 nacidos, el Virchow-Tube es mucho más raro todavía y la leiomiomatosis más rara aún. De manera que son enfermedades extremadamente raras. El tumor renal esporádico, que es el que vemos los nefrólogos en el consultorio, que es el tumor renal más común, no el de la enfermedad familiar VHL, es un tumor que ocurre habitualmente en la sexta década de la vida, entre la quinta y la séptima década de la vida. Ocurre predominantemente en hombres, se ve más en la raza africana que en la caucásica y está asociado fuertemente al hábito de tabaco, a la obesidad, a la diabetes tipo 2, al tipo de dieta, factores ocupacionales. También está ligado a la enfermedad renal crónica y se puede ver después de el paciente ingrese a diálisis o en algunos casos en el post-trasplante ha sido visto también el tumor renal de esta variedad. ¿Cómo se hace el diagnóstico de tumor renal? ¿Cuál es el mejor estudio? ¿La tomografía trifásica o la resonancia magnética? En realidad los dos estudios son buenos, los dos son útiles para poder determinar la naturaleza única o múltiple y el tamaño del tumor. Ustedes ven aquí dos tumores, uno que está acá, otro que está por acá, es decir, este paciente tiene tumores en ambos riñones y acá tiene, en este caso, metástasis en el pulmón, que son estos adenopatías que ustedes ven acá. Ahora bien, los nódulos renales o los tumores renales, si son sólidos, la tomografía computada es largamente quizás de elección para el diagnóstico imagenológico de ese tumor. Pero como los tumores de la enfermedad VHL usualmente son tumores quísticos o tumores mixtos, porque tienen una parte quística habitualmente, que es a donde nace el tumor, primero se producen los quistes y luego a través de los quistes se produce el tumor con su parte sólida. En ese caso, la resonancia magnética puede ser más idónea porque permite visualizar mejor el aspecto quístico del tumor. Ustedes ven acá una resonancia magnética que muestra aquí un tumor, aquí tienen otro y otro del lado contralateral. Veamos un poco. Siempre se dijo que la biopsia del nódulo renal, cuando yo voy al consultorio y veo al médico y él me pide una ecografía y me encuentra que yo tengo en el riñón un nódulo, eh, antes se decía que no se podían hacer biopsias, porque cuando uno hacía una biopsia podía diseminar células tumorales en el sitio de la punción. Eso no es así, eso no es verdad. La biopsia se puede realizar, de hecho nosotros lo hacemos habitualmente en el hospital y en todas partes del mundo se hace sin ningún problema. De manera que la biopsia del nódulo renal es perfectamente realizable. Estos son los estadios de tumor renal. Recuerden que yo voy a comentar algo sobre el estadio 1A del nódulo renal, que es el tumor renal que tiene menos de 4 centímetros y que tiene que es de menor de 7 centímetros, pero usualmente cuando es 1 con la letra A es de menos de 4 centímetros. Es un estadio 1, pero como es menos de 4, es un 1A. Si no, está el estadio 2, que es el tumor que tiene más de 7 centímetros. El estadio 3 es el tumor que invade la cápsula de Gerota, que es una cápsula que envuelve el riñón, o que compromete con invasión a las venas, sobre todo a la vena cava inferior o a la vena renal. Y el estadio 4 es el tumor renal ya diseminado, metastásico, que hace metástasis en otros órganos o en otros sitios y que produce adenopatías o ganglios linfáticos. Bien, esto es lo mismo en otra gráfica. Vamos a seguir. Acá ven ustedes cuáles son los pronósticos de acuerdo al tamaño tumoral. Ustedes ven que, por ejemplo, el estadio 1, el tumor que tiene menos de 7 centímetros, tiene un muy buen pronóstico a los 5 años, con una supervivencia del 95%. Mientras que si nos vamos al estadio 4, que es el diseminado, la supervivencia a los 5 años solo es del 20%. Todo eso está cambiando.
con el advenimiento de nuevas imágenes, de medicamentos nuevos que ya vamos a comentar, las cosas han ido cambiando y han ido evolucionando para mejor. Pero en líneas generales, esa es la situación como se vive hoy por hoy de acuerdo al tamaño de los tumores renales. Decimos que el tumor renal es una enfermedad, me- nos preguntamos si el tumor renal es una enfermedad metabólica o inmune. En realidad es una enfermedad, el tumor renal es una enfermedad de ambas cosas. Es un problema metabólico y es una enfermedad inmune, porque el tumor renal es un tumor muy inmunogénico. De hecho, cuando lo vemos en el microscopio, el tumor, siempre lo encontramos rodeado por un infiltrado linfocitario muy abundante. Y eso también es importante porque en las terapias de los tumores renales diseminados, el uso de lo que se conocen como las inmunoterapias está haciendo un lugar preponderante en el manejo de los tumores renales en estadio 4. Veamos un poco cómo es que se establece el fenómeno de los cambios a nivel de las mutaciones de los genes que están envueltos en la génesis del tumor renal. Lo más común es la pérdida del brazo corto del cromosoma 3. Los genes que están localizados allí son el VHL, que es el que nos ocupa hoy, el gen del polibromo, el C2, el VAP y el mTOR y el KDM5C. Todos esos genes están muy pegaditos al VHL, de manera que esta enfermedad, que es el tumor renal, es una enfermedad que abarca fuertemente al estadio del cromosoma 3, porque allí es donde están situados los genes que están involucrados en su producción. Puede haber otras alteraciones, como es la ganancia de función, la de lesión o la pérdida de algunos otros genes. Pero siempre sepamos que el VHL es el gen maestro, es el gen supresor eh, en su, en su aspecto mayor y acontece en un 100% para generar la enfermedad familiar cuando está mutado, cuando no está presente, y prácticamente en un 90% de los tumores renales esporádicos. Existe lo que se denomina la teoría de 2 hits o quizás de 3 hits, en donde el enfermo nace con un alele del VHL inactivo y luego pierde por una hipermetilación habitualmente en forma somática o epigenética, pierde el segundo alele. En los tumores renales esporádicos, ambas inactivaciones son somáticas, es decir, ocurren después del nacimiento de la persona. Esto es para que se entienda por qué el tumor renal de la enfermedad VHL ocurre en un estadio mucho más temprano que el tumor renal esporádico, que es el más común, el que ven los nefrólogos y los urólogos en los consultorios. El tumor renal de la enfermedad VHL, como dije, estos pacientes eh, en el VHL, que es el cuadro B, nacen con una alele ya disfuncional o fallido, no está ese alele. El paciente, el niño, nace con la falta de un gen VHL y luego, por mutación, de lesión o silenciamiento, pierde el segundo VHL y allí empiezan a producirse los quistes renales, como ustedes ven acá. Y luego aparecen mutaciones epigenéticas ulteriores que le van agregando mutaciones adicionales para ir generando esos tumores sobre los quistes en forma multicéntrica y, como dije, bilaterales. Distinto es el caso de los tumores renales esporádicos, del sujeto que tiene más de 50, 60 años y se presenta al consultorio, que es el que nosotros más vemos. Los tumores VHL son raros porque los pacientes VHL son raros, son pocos. De manera que vemos 10 pacientes con un tumor renal esporádico por un paciente que podemos llegar a ver con enfermedad VHL y tumor renal, o quizás más todavía. Estos pacientes que tienen el tumor esporádico, que es el tumor que se ve en la sexta década, nacen con los dos aleles del VHL presente, pero luego, a lo largo de la vida,
pierden primero uno por alteraciones epigenéticas, generalmente por hipermetilación, pierden el primer alele y luego en un segundo paso pierden el segundo, pero eso ocurre en un estadio mucho más avanzado de la vida, es decir, ya estamos hablando de la cuarta, quinta o sexta década de la vida. Por eso el paciente con enfermedad VHL tiene tumores renales a los 30 años o a partir de los 20 años inclusive, y el sujeto con tumor renal esporádico lo tiene más allá de los 50 años. Esa es la explicación. Bien, hay subtipos de enfermedad VHL y mutaciones. El VHL tipo 1, que es una mutación truncada o deleteada, generalmente no tiene feocromocitoma y sí tiene tumor renal. Y después tenemos las enfermedades VHL de tipo 2, con todas estas variedades que ustedes ven acá. RCC quiere decir carcinoma renal y FEO quiere decir feocromocitoma, que es el tumor de las glándulas adrenales. Después hay un tipo 3 que solamente tiene policitemia, es decir, que tiene un exceso de glóbulos rojos en el cuerpo. Ese es más raro, prácticamente no lo vemos. Bueno, estos son los genes que están alterados en las distintas entidades que yo les he mencionado. En el tumor renal esporádico, que es el cáncer que vemos en el consultorio, hasta un 75-80% hay alteraciones del gen VHL. Pero en los otros tumores del sujeto adulto, como el tumor papilar, el cromófago y demás, son otros los genes que están involucrados. En el papilar el MET o el TFE y en el cromófago y oncocitoma son otros los genes que están alterados. Mientras que en enfermedades raras, como el VHL, por supuesto, el gen afectado es el VHL, aquí tienen el síndrome de Birt-Hogg-Duguay, en donde el gen que está afectado es el VHD, y estos otros para la leiomiomatosis familiar, que también, como dije, son enfermedades raras. Bien. ¿Qué decimos respecto al origen del tumor renal? ¿Dónde se origina a nivel del riñón? ¿En qué parte del parénquima del riñón se origina el tumor renal? Esto ha sido debatido largamente a lo largo de los años, pero actualmente se piensa con bastante, digamos, aseveración y posibilidades ciertas de que el cáncer renal eh, probablemente el tumor a células claras, que es el tumor más común, asiente a nivel de las células del tubo proximal. Mientras que otros tumores, como por ejemplo el que vemos en la enfermedad renal crónica, puede asentar en el asa de Henle, que es otra parte del aparato tubular de los riñones, y el carcinoma papilar puede originarse a nivel del túbulo distal, es decir, en distintos sectores del aparato este, tubular de los riñones se van generando o se pueden generar los tumores. En este esquema yo quiero que ustedes vean cómo se originan los quistes, que es lo que tiene la enfermedad VHL, porque la enfermedad VHL, que lo comentamos previamente, los tumores se originan a partir de los quistes. Por eso cuando nosotros vemos en una imagen radiográfica un tumor mixto, es decir, que tiene un componente sólido y uno mixto, que es múltiple, que puede ser bilateral y es una persona joven, yo tengo derecho a pensar de que esa persona puede tener un síndrome VHL. Si esa persona me dice que en su familia hay antecedentes, que su padre o su madre o su abuelo o sus tíos tuvieron tumores renales y a lo mejor alguna otra enfermedad a nivel del cerebro o en la glándula suprarrenal como un feocromocitoma o tuvieron un angioma a nivel del ojo que le provocó una pérdida de la visión o un déficit grave de la visión, es muy probable que estemos en presencia de un paciente con enfermedad VHL. Los quistes se generan, se producen los cistoadenomas y luego a partir de ese cistoadenoma se produce el tumor, como ustedes ven acá. Si ustedes ven en esta diapositiva, esto es lo que se ve en el microscopio. En el microscopio lo que se ve, por ejemplo acá, en B, se ven estas células, que son células epiteliales como una empalizada muy prolijita,
muy pero muy prolijita. Mientras que acá, esto ya es una degeneración quiste. Acá ustedes ven cómo las células se empiezan a desparramar, se empiezan a desorganizar, y así es como se empieza a generar y a formar el quiste. En esta placa ustedes pueden ver las tres cosas. Ustedes pueden ver tejido renal normal. Esta es una anatomía patológica de un paciente que se le fue extraído el riñón, un paciente con enfermedad VHL que tenía un tumor renal grande, que no permitía hacer ningún procedimiento que no fuera sacar todo el riñón. Y ustedes ven acá, en esta foto, cómo se puede ver tejido renal normal, aquí hacia la derecha, luego tejido renal que ya está alterado, con mucha fibrosis, con infiltración, y luego acá directamente el carcinoma células claras. Ustedes ven acá estas células claritas con los núcleos prominentes. Esto es lo que se llama el tumor a células claras. De manera que ustedes aquí en esta diapositiva pueden ver los tres elementos: el tejido renal normal, el tejido fibrótico ya con alteraciones y probablemente con generación de quistes, y el carcinoma a la izquierda. Acá lo ven de otra manera, el carcinoma renal en menor aumento, como se ve acá, el tumor a células claras, como ustedes ven, y ustedes pueden ver acá esto que se ve tan grande, son quistes. Este es el quiste renal, y probablemente a partir de uno de estos quistes se generó el tumor renal. Bien, se ha estudiado mucho el aspecto genómico para ver si los distintos tumores renales tienen distintos genes o distintos tipos de mutaciones, pero hoy por hoy el carcinoma de células claras que asienta tanto en el síndrome VHL como en el tumor esporádico, como en la enfermedad renal quística adquirida, se sabe que prácticamente son los mismos genes que están mutados, es decir, el VHL, el polibromo, el VAP y el SET, que son los genes que asientan sobre el brazo corto del cromosoma 3, son los genes que están mutados en prácticamente todos los casos de tumores a células claras. Repito, ya sea el tumor esporádico como el que tiene enfermedad renal crónica y se le forma un tumor, o el mismo enfermedad VHL, también es así. Vamos entonces al tercer punto de la presentación, que es ¿qué hacemos cuando un paciente con síndrome VHL? ¿Qué hago yo como nefrólogo cuando un paciente o alguien de la familia con síndrome VHL se me presenta en el consultorio con un nódulo renal pequeño, en donde sabemos que anteriormente lo que se hacía o lo que hacen los cirujanos, los urólogos habitualmente con esos tumores, es tratar de hacer una nefrectomía parcial, es decir, de sacar un pedazo del riñón en donde esté alojado el tumor. Pero eso no siempre es posible por dificultades anatómicas, mayor o menor expertise del cirujano, la necesidad de clampear la arteria y dejar sin circulación al riñón durante un tiempo que puede ser muy largo y generar un fallo renal posoperatorio. Muchas cosas que hacen que la cirugía parcial a veces tenga serias dificultades. Entonces vamos a ir viendo qué otras técnicas pueden ser alternativas a esa cirugía de nefrectomía parcial. Bien, en las recomendaciones de la Asociación Americana de Urología en el año 2021, que son prácticamente las últimas, se dice que se puede en determinados casos practicar una terapia alternativa a la nefrectomía parcial, que como dije es sacar un pedazo de riñón en donde está alojado el nódulo. Se puede emplear una técnica alternativa en algunos pacientes que son muy vulnerables, que son añosos, que tienen dificultades para ser sometidos a una cirugía. Y esa técnica alternativa es la técnica de ablación por radiofrecuencia, que es una técnica que consiste en abordar el nódulo del riñón con una aguja, con una pistola. Esa aguja tiene como una especie de paraguas que envuelve el nódulo, y a través de ese envoltorio del nódulo uno puede quemarlo. Le transmite calor a través de un aparato, digamos, que es el generador de calor, y de esa manera matar a las células tumorales que están allí alojadas. Ese procedimiento es el que hemos realizado en el hospital muchas veces, con éxito,
y nos ha permitido salvaguardar tejido renal en muchos pacientes. Muchos enfermos han venido a verme porque venían con múltiples cirugías previas, nefrectomías parciales o nefrectomías totales, con un solo riñón que les quedaba, y desesperados venían a verme y decirme, doctor, me van a operar, me van a sacar el otro riñón y voy a tener que ir a diálisis. Y bueno, en muchos casos hemos podido hacer este procedimiento de la nefrectomía, perdón, de la ablación renal por radiofrecuencia del tumor, y eso ha permitido que muchos de estos pacientes guarden su riñón remanente, y puedan evitar la diálisis. Esto es lo que nosotros tenemos que ver cuando hacemos el procedimiento de ablación por radiofrecuencia. Localizar el tumor, como ustedes ven acá en este círculo, para ver bien qué son las estructuras anatómicas que rodean a esa lesión. Porque nosotros vamos a entrar con una aguja de esta manera, desde fuera, en forma percutánea se llama, es decir, por fuera del cuerpo, con una aguja, por supuesto con anestesia local. Luego de haber anestesiado todo el trayecto, vamos a entrar al nódulo, le vamos a colocar ese paraguas, como yo les he señalado, que envuelve todo este nódulo. Una vez que llegamos aquí con la aguja, la abrimos y esa apertura hace que se abran innumerables como peines, que son como un paraguas que rodean a todo el nódulo. Y luego se envía el calor. Nosotros hicimos una presentación ya hace algunos años sobre los casos que habíamos hecho en el hospital. Lo presentamos en la Sociedad Americana de Nefrología hace algunos años. Y en ese momento habíamos presentado 3 casos, estamos hablando del año 2017. Luego de eso hemos realizado por lo menos una docena más de ablaciones, que todavía no hemos publicado, pero las hemos hecho. Y aquí demostramos con toda precisión cómo estos pacientes que tenían una funcionalidad renal previa mantienen prácticamente la funcionalidad renal después del procedimiento. Ustedes ven el filtrado glomerular renal antes de la ablación y después de la ablación, que permite ver que prácticamente no ha habido prácticamente cambios aquí en este otro, y en este es muy poquitito lo que cambia la función renal, porque lo que nosotros hacemos es ablacionar el tumor y no sacamos prácticamente nada de tejido renal sano. Por supuesto, le practicamos una biopsia al nódulo renal en el momento que hacemos la ablación para confirmar la presencia del tumor renal, y eso así ha sido en todos los casos que hemos realizado este procedimiento. Aquí les muestro cómo se ve la imagen esta fue una de las primeras pacientes, paciente joven del sur de la Patagonia, Argentina, que venía enormemente castigada por procedimientos invasivos. Había tenido un tumor de saco endolinfático a nivel cerebral que se le había operado y había tenido pérdida del oído, con hemorragia operatoria, con necesidad de transfusiones. Finalmente la chica había perdido el oído de un lado y del otro lado había quedado con un audífono para poder escuchar, por tumores de saco endolinfático, que es una cosa rara, pero que también se ve en la enfermedad VHL. Cuando esta chica me vino a ver, venía muy castigada, muy debilitada, porque había perdido la vista de un ojo por una angioma renal. Había, como dije, había sufrido las 2 operaciones de saco endolinfático, y venía muy delgadita, muy desnutrida, y decidimos no someterla a ninguna cirugía, sino hacer un procedimiento de ablación por radiofrecuencia en estos 2 tumores, un tumor de este lado de 4,3 centímetros y otro del otro lado de 3,5 centímetros. Esos tumores fueron quemados, ablacionados, y ustedes ven acá cómo se ve el aspecto luego de la ablación, que es completamente distinto. Esto genera una coagulación de las proteínas del tumor y se transforma en tejido prácticamente necrótico, que no produce absolutamente ninguna sintomatología al paciente. Nosotros hicimos el seguimiento por casi 10 años de esta paciente, en donde no presentó recidiva de los tumores y pudo llevar una vida bastante normal, hasta que infelizmente
en su ciudad natal muere por un enclavamiento por un hemangioblastoma cerebeloso que no había sido tratado convenientemente en su sitio de origen. Bien, también les traigo otro caso que nos tocó tratar no hace mucho, que es otra posibilidad de realizar, eh, que es un abordaje combinado de cirugía con ablación por radiofrecuencia. Esta es una paciente que tenía un tumor, había sido, se le había sacado ya un riñón por un tumor renal previamente en el año 2020 o 2021 en otro sanatorio. Cuando me vino a ver, también vino desesperada, me dijo, doctor, me dicen que me van a sacar el único riñón que tengo y voy a diálisis. Entonces, bueno, lo estudiamos al tumor, un tumor que no era muy grande, tenía 4 centímetros, un poquito más, pero estaba alojado en un sitio extremadamente complicado, cerca de tejidos nobles de la vena cava inferior y del duodeno, y eso hacía extremadamente difícil el abordaje quirúrgico, porque para hacer una nefrectomía parcial eso era prácticamente imposible, había que sacar todo el riñón, y para hacer la ablación por fuera, en forma percutánea, también era extremadamente difícil porque los elementos nobles que circundaban, que rodeaban el tumor, hacían que las posibilidades de provocar un accidente de esa manera eran muy altas. Entonces decidimos, eh, yo pensé que podía ser una solución para la paciente, hacer un abordaje, pedir al cirujano que nos presente el riñón, es decir, con una maniobra que se llama maniobra de Kocher, que es levantar el colon derecho para exponer el riñón a la vista, y de esa manera nosotros, con el aparato que teníamos de radiofrecuencia, pudimos localizar el tumor y quemarlo. Y lo hicimos y eso fue exitoso. La paciente se le ablacionó el tumor, quedó con su riñón y hasta el día de hoy se encuentra con excelente evolución después de ese procedimiento. Bien, acá está el tumor con el duodeno y la vena cava inferior allí cerca. Cuando yo presenté este caso en un foro de enfermedad VHL, que es un foro americano en donde están los principales expertos en enfermedades VHL, bueno, después que yo presenté, muy contento con cómo nos había ido con la ablación, uno de los de allí presentes, de los expertos, me dijo, pero ¿y por qué no lo operaron con robots? Y yo le dije, mire, probablemente ustedes lo tengan al robot, pero nosotros en Córdoba todavía no lo tenemos. Estoy hablando de hace 2 o 3 años atrás. Ahora en este momento sí ya tenemos un robot y nuestros cirujanos se están entrenando para hacer cirugía renal robótica de tumores, pero todavía están entrenándose, no tienen el expertise como para hacer un procedimiento de esta naturaleza. Pero bueno, cuento esto jocosamente porque yo que pensaba que habíamos hecho un procedimiento realmente interesante, esta gente me dijo, no sé por qué no le hiciste un robot. Bueno, pero eso quedó allí. Acá está la foto de cuando hicimos el procedimiento. Ustedes ven aquí la aguja, eso se hace con ecografía. Esta es la aguja que usamos para hacer la ablación, para mandar el calor dentro del nódulo renal. Y bueno, esa fue nuestra experiencia que hicimos en los tumores renales en pacientes con VHL. Recientemente, hace ya un par de años, en Argentina, se ha autorizado la comercialización de un producto que es el anti-HIF-2 llamado Belsutifan, que tengo entendido que en Colombia todavía no ha sido autorizado por las autoridades regulatorias, lo cual realmente es un problema y es una lástima porque los pacientes VHL, sobre todo algunos de ellos, pueden beneficiarse notoriamente con el uso de esta medicación. El Belsutifan es un anti-HIF-2. Ustedes vieron cuando yo les mostré eh, qué es lo que produce el HIF cuando se estabiliza, es decir, cuando hay exceso de HIF, factor inducible por hipoxia, este se trasloca al núcleo de la célula y produce una cascada de productos proangiogénicos y protumorales. Entonces, se encontró una medicación
se pudo llegar a una medicación muy difícil de conseguir porque estos factores como el HIF, que es el factor inducible por hipoxia, son factores muy efímeros en su vida y es extremadamente difícil encontrar una medicación que pueda calzar allí en ese tipo de moléculas. Pero después de muchos estudios se logró precisamente la gente que obtuvo el premio Nobel en el 2019 permitió a través de sus estudios que distintos laboratorios estudiaran la posibilidad de generar algún producto que pudiera inhibir ese excedente de HIF-2 que se produce en la enfermedad VHL y se logró sacar este producto que es el Belsutifan. El Belsutifan se comercializa desde hace 2 años en Argentina. Nosotros ya tenemos pacientes en el hospital. Sus resultados son interesantes. En algunos tumores son más efectivos que en otros. En los tumores del sistema nervioso central, por ejemplo, tienen una efectividad importante en los hemangiomas, en el hemangioma de retina también. En los tumores renales tienen una actividad intermedia, yo diría, es decir, en algunos tumores son efectivos, en otros no lo son tanto. Este estudio que se llamó el LITESPARK 004 es un estudio que fue realizado en un grupo de 60 pacientes que tenían distintos tipos de tumores y lo que se evidenció luego de un año de tratamiento es cuáles eran los tumores que retrogradaban o que se estabilizaban con mayor frecuencia con el tratamiento con el belsutifán. Y en esta placa que yo les muestro acá, que es una placa de un diagrama del nadador, como se llama, para que ustedes vean qué pasa con los tumores renales. En los 60 pacientes, el CR quiere decir respuesta completa. 7 pacientes tuvieron respuesta completa, es decir, que realmente tuvieron una respuesta muy espectacular, un 10% de los pacientes. Pero tuvieron respuesta parcial 36 pacientes, es decir, el 60% tuvieron algún tipo de respuesta al tratamiento con belsutifán. De manera que para los tumores renal el belsutifán es un tratamiento que puede ser implementado. Lo que hay que tener en cuenta es que el belsutifán es un remedio, es un medicamento que no está exento de efectos colaterales. El más importante de ellos es la anemia. Aunque los pacientes con enfermedad VHL, el problema de la anemia no es un problema muy importante y se puede tratar fácilmente con el uso de eritropoyetina, que es la hormona que utilizamos en nefrología para la anemia de la enfermedad renal crónica y la usan los oncólogos también para la anemia de las enfermedades hematológicas. De manera que con eritropoyetina se puede neutralizar el problema de la anemia que genera el belsutifán. Y es normal que esta medicación genere anemia porque al inhibir el factor inducible por hipoxia, que es el que produce justamente el estímulo para la eritropoyetina, es normal que esta respuesta sea totalmente esperada, que estos pacientes tengan anemia. De todas maneras, repito, los enfermos con VHL tienen una anemia que es perfectamente manejable con eritropoyetina, cosa que no pasa con los pacientes que tienen tumores esporádicos, que son más añosos y que tienen enfermedades este, metabólicas, diabetes, hipertensión, este, eh, distintas enfermedades, y por supuesto tienen mayor edad, porque estamos hablando de sujetos para las enfermedades VHL entre los 30 y 40 años, o 20, de los 20 a los 40 años, mientras que los que tienen tumores esporádicos tienen más de 60. Estos pacientes sí tienen anemia importante con el belsutifán. Y allí tenemos que utilizar eritropoyetina y a veces echar mano a las transfusiones. Esta es una pequeña experiencia que hicimos en el hospital. Nosotros empezamos en enero del 24 con el belsutifán en 3 pacientes. Eh, Ninguno de ellos de la provincia de Córdoba, como ustedes ven acá, es toda gente que me ha venido a ver por otro tipo de patología a través de las familias con enfermedad VHL. En este caso, bueno, este es un muchacho de 18 años, tiene un tumor, un nódulo pancreático grande de 3 centímetros, que es inoperable, es decir, los cirujanos de Santa Fe
y los cirujanos nuestros en el hospital juzgaron que es completamente inoperable porque está rodeado por la vena mesentérica superior, prácticamente en 180 grados. Así que es prácticamente imposible sacarlo. Con lo cual decidimos empezar con Besutifán y ya lleva 1 año y medio de tratamiento. El tumor se ha reducido un poquito, menos de lo que yo hubiese querido. La tolerancia ha sido excelente, el paciente lo tolera muy bien, prácticamente no necesita medicación, eritropoyetina, y hace una vida completamente normal y de momento, bueno, el tumor al menos no ha crecido y si se quiere ha disminuido levemente de tamaño. Estamos viendo qué otras alternativas hay, a lo mejor hay que agregar algún otro medicamento que ayude, que sea adyuvante al Belsutifán para lograr una reducción más importante de ese nódulo. El segundo caso es un niño de Buenos Aires con un tumor de cerebelo enorme, enorme, inoperable. Lamentablemente este niño lo perdimos el año pasado. A pesar del Belsutifán, había alcanzado a tomar pocos meses y no dio tiempo. El tumor del cerebelo estaba enclavado prácticamente a nivel del tronco del cerebelo. Este niño había sido operado en el Hospital de Niños en Buenos Aires y lo habían tenido que cerrar porque era imposible abordarlo de ninguna manera. Y muchos cirujanos de primerísimo nivel lo evaluaron en distintos lugares de Buenos Aires y juzgaron inoperable. Lamentablemente este niño lo perdimos. Llegamos tarde con la terapia de Belsutifán. Y el tercer caso es un caso, por cierto, afortunado. Es una chica joven de 32 años, también severamente castigada por la enfermedad, con ceguera de un ojo. Le sacaron un riñón, le sacaron una glándula suprarrenal. Me vine a ver porque tenía tumores en el cerebelo y tenía los antecedentes renales. Eh, Se operó en el hospital, tenía 13 hemangiomas cerebelosos, 2 se pudieron operar, pero el tercero estaba en el piso del cuarto ventrículo y cada vez que el neurocirujano lo tocaban o alcanzaban a tocar, digamos, los potenciales evocados que se hacen dentro del quirófano para saber si hay algún tejido noble que se puede dañar, inmediatamente acusaban que se estaba tocando algo que no se podía tocar, porque si no la paciente iba a quedar con una minusvalía peor de lo que estaba antes de la cirugía. Felizmente esta paciente ha tenido una reducción del tamaño del hemangioblastoma de aproximadamente un 25 a 30%, lo cual me alienta mucho. La paciente se siente muy bien, antes estaba mal porque tenía hipertensión endocraniana y ahora se siente bien, hace actividad normal. La he visto hace muy poquitito, así que ella realmente es un caso realmente exitoso, un caso exitoso. Bien, entonces vamos a ir resumiendo un poco el aspecto del tumor renal. Les quiero decir que el tumor renal aparece en edad más temprana en la enfermedad VHL, como les he referido previamente. Lo que se trata acá es de una sobreregulación del HIF o una estabilización del HIF, porque la proteína VHL, que normalmente se encarga de que vaya a ser degradado por la vía del proteasoma, no está, y entonces el HIF perdura y produce una cascada de producción de elementos proangiogénicos como el VEGF, el GLUT, el factor de plaquetario y muchos otros factores que son proangiogénicos y protumorales. Luego le sigue la transformación de los otros del cromosoma 3, como el polibromo, el SET o el BAF. El tumor renal de la enfermedad VHL es múltiple y bilateral, es de crecimiento lento. El belsutifán puede ser de ayuda y puede ser efectivo. Hay que valorar la oportunidad de su uso en la enfermedad general, en la actividad general de la enfermedad. La enfermedad, el tumor renal de la enfermedad VHL y de la enfermedad renal crónica comparten que son múltiples bilaterales. La cirugía sigue siendo el pilar fundamental del tratamiento del tumor renal pequeño de 4 centímetros, pero se suman ahora alternativas para situaciones especiales cuando los tumores son múltiples, paciente frágil, en donde la ablación radiofrecuencia, la crioablación
o ahora se usa también el sistema de microondas para ablacionar el tumor y lo que se conoce como la observación activa. La observación activa, ¿qué es? Es simplemente el médico, nosotros, viendo las imágenes del paciente cuando tienen menos de 3 centímetros, podemos decirle al paciente que todavía es un tumor que no tiene riesgo de generar metástasis, de, digamos, de diseminarse, y podemos a un tumor pequeño de 1,5, de 2 centímetros, podemos hacerle imágenes cada 3, 4, 5 meses y ver si el tumor se estabiliza, si crece, a qué velocidad lo hace, y recién cuando tiene ya 3 centímetros, tomar una decisión, ya sea quirúrgica o de procedimientos alternativos. La preservación de la masa renal restante debe ser prioridad en la terapia del cáncer renal del VHL, y un estudio cabeza a cabeza entre la nefrectomía parcial y la técnica ablativa deberían ser estimulados. Eso es lo que dice la Asociación Americana de Urología en sus recomendaciones del 2021, y estoy totalmente de acuerdo que así debería ser. Bueno, ya para finalizar, quiero comentarles, quiero hacer énfasis en la importancia de cuidar a los pacientes con enfermedades huérfanas, en este caso los pacientes con enfermedad VHL. La humanidad les debe a los pacientes y a las familias VHL, les debe el sacrificio de haber tenido que pasar una vida de múltiples sometimientos y castigos a cirugías, a problemas y a veces hasta la muerte. Y ellos, a través del estudio de su enfermedad, que es una enfermedad monogénica, han permitido avanzar en el diagnóstico del cáncer. Por eso las familias VHL lo dicen, nuestros genes ayudan a curar el cáncer, y tienen toda la razón. Y los pacientes con enfermedad VHL y las familias deben ser cuidadas, tratadas de la mejor manera. Y supongo que todos los pacientes con enfermedades huérfanas así debería ser también. Estoy hablando de la enfermedad de VHL porque es la que yo me ocupo y la que yo conozco. Y creo que puede eso también traslocarse a otro tipo de enfermedades. Mi involucramiento con la enfermedad VHL y con las familias lleva 20 años. Hace ya unos 10 años publiqué mi primera novela de ficción que se llama Las flechas de punta de cobre. Es una novela VHL, así la denomino yo. Es una novela de ficción que abarca un aspecto de misterio, un aspecto histórico y un aspecto de la enfermedad, que es la enfermedad VHL. Está todo entremezclado, trayendo a la enfermedad VHL desde la época de la edad de cobre. Como ustedes saben, la edad de cobre data de hace más de 3.000 años. Y cuando se descubrió la momia de Bolzano en Europa, que era una momia que estaba congelada, que había estado en un glaciar, y cuando el glaciar se descongeló la encontraron. Este, esa momia de Bolzano, nosotros le pusimos la enfermedad VHL y luego la trajimos hasta la actualidad. De eso se trata, Las flechas de punta de cobre. Es una historia de VHL, repito, la escribí porque me sentí profundamente tocado e involucrado por esta enfermedad que es la enfermedad VHL. Y creo que aquí terminamos. Les agradezco mucho su atención y quedo listo para preguntas si es que las hubiere. Esa historia que usted nos acaba de mostrar está en el comercio, uno la puede adquirir o cómo puede llegar uno a esa historia. Sí, se puede adquirir. A los que viven aquí en Córdoba yo les he entregado algunos números, pero se consigue por Mercado Libre y por distintas vías, digamos, a nivel digamos, de compra digital. De manera que sí, está disponibilidad y supongo yo que se puede conseguir. Y si no la consiguen, me avisan, a ver si es que queda por allí algún ejemplar.
Bueno, muy bien, doctor. Tampoco que se haya vendido tantísimo, pero es una novela escrita aquí en Córdoba y que no ha tenido mucha difusión en el exterior. ¿Mm? Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Si tenemos algunos interrogantes, se los voy a plantear rápidamente y la primera es, como es una enfermedad que es genética y que es hereditaria, si un papá o una mamá tienen VHL, ¿qué probabilidad hay de que sus hijos la puedan padecer? Bien, la enfermedad VHL es una enfermedad hereditaria de transmisión autosómico dominante. Eso quiere decir que al menos el 50% de los descendientes pueden padecer la enfermedad. Es decir, que la posibilidad de padecer la enfermedad es muy alta. Y bueno, entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? A la hora de tomar decisiones y demás. Este, pero formará parte seguramente de un tema de conversación, lo que es el consejo genético y demás, tema quizás de otra charla en otro momento, porque eso, todo lo que sea el manejo de la parte genética previo al nacimiento de un niño, fruto de un matrimonio en donde uno de los integrantes es portador, eh, bueno, hasta ahora nosotros, nadie ha negado, digamos, una, un nacimiento o una fecundación de esta naturaleza, pero como digo, es un tema que se podrá discutir en su momento y llevar su tiempo, ¿no? Perfecto. En esta enfermedad, doctor, ¿a qué edad suelen aparecer los primeros síntomas? Los primeros síntomas aparecen en la segunda década de la vida. Raramente en la primera, yo diría prácticamente no, pero en la segunda década seguro. A partir de los 10 años este, puede aparecer. Y quizás antes de los 10 puede haber algún caso raramente, pero puede haber. Pero seguro después de los 10 años. Y más comúnmente después de los 20. Es decir, hay muchos pacientes que no se enteran hasta que le aparece un tumor en el cerebro o hasta que un angioma de la retina les provoca una hemorragia retiniana y pérdida de la visión. O una hipertensión acelerada hace descubrir un tumor en las glándulas adrenales. Es decir, de los 10 años en adelante, más comúnmente después de los 20 y hasta los 40 años, yo diría entre los 20 y los 40 años es la etapa más frecuente. Doctor, la ciencia ha avanzado muchísimo. ¿Hay cura o a través de un buen tratamiento puede haber también un buen pronóstico a corto, a mediano y a largo plazo? El único tratamiento que existe para tumores es el belzutifán y un producto similar al belzutifán que ha salido recientemente, que es el casdatifán, pero que yo personalmente no conozco, no tengo experiencia y no creo que le agregue mucho al belzutifán. De todas maneras, ese tratamiento es el único específico, como digo, que hace retrogradar algunos tumores de la enfermedad VHL. Fundamentalmente los hemangiomas de cerebro que asientan en el cerebelo responden bien, los hemangiomas de la retina, los tumores renales de alguna manera, los tumores pancreáticos también hay algunos reportes, de manera que su respuesta es un poco aleatoria. No sabemos cuáles son los tumores que realmente van a responder y cuáles no. Es un poco ensayo y error. Claro. No hay un fenotipo tumoral que diga, ah, mira, este tumor sí, este es más pasible que responda al belzutifán. Eso no lo sabemos todavía. Perfecto. Hay una pregunta que nos llega desde Chile, la voy a compartir con usted. La plantea Javiera Ortiz y nos indica, las ablaciones renales podrían estar indicadas en pacientes jóvenes, esto con el objetivo de poder evitar hacer una cirugía. ¿Qué opinión le merece a usted? Sí, totalmente. De hecho, yo presenté un caso de una chica joven, una chica que tenía menos de 20 años y que había sido muy castigada previamente por otras cirugías a nivel cerebral y no le habían hecho cirugías renales, pero la chica no quería saber más nada de cirugía y estaba muy debilitada.
Y hemos hecho ablaciones en otras pacientes jóvenes también, y varones, es decir, en ambos sexos, varones y mujeres jóvenes, sí, totalmente se puede hacer. Todo lo que sea preservar tejido renal es importante. Perfecto. Y aquí hay una pregunta que llama mucho la atención y tiene que ver con pacientes que tienen esta enfermedad, que tienen este diagnóstico, que programan embarazos, en este caso las damas, las mujeres, con fertilización in vitro. Si usted tiene alguna experiencia con el seguimiento en el embarazo para una mamá que tenga VHL. No, yo no tengo ninguna experiencia personal. Supongo y entiendo que a nivel genético se pueden estudiar los óvulos y los óvulos que tengan esa mutación del gen. Bueno, ahí la persona interesada y los médicos que tratantes y los obstetras que estén siguiendo allí el caso deberán decidir cómo se trata eso. Ahí hay toda una cuestión ético-legal, que hay que tener en cuenta. Uno no puede disponer de los óvulos de una manera libertaria, de manera que todo eso es motivo de estudio y de discusión, ¿sí? Perfecto. Me están indicando acá desde producción que en Colombia tenemos 436 personas diagnosticadas con esta patología. Ya para terminar, doctor, siempre nos gusta terminar esta clase de eventos con un mensaje que sea propositivo, un mensaje lleno de esperanza y tiene que ver básicamente cuál es ese mensaje que usted como especialista en esta clase de patologías pueda compartir con una persona que está recientemente diagnosticada con esta enfermedad. Sí, por supuesto. Decirle en este momento a un afectado con enfermedad VHL que la situación es muchísimo mejor que hace 20 años, cuando yo traté mi primera paciente. Mi primera paciente llegó a diálisis por tantas cirugías a nivel renal que la dejaron sin los riñones. Hoy por hoy existen medios diagnósticos mucho más eficientes a nivel imagen. Nosotros estamos trabajando mucho en eso en el hospital, en lo que se conoce como radiogenómica, y todo eso va a traer un enorme eh, beneficio para los pacientes VHL. El medicamento Belsutifan, que todavía Colombia no tiene, bueno, lo primero que hay que hacer es trabajar para tenerlo. Hay que trabajar todo lo que se pueda para conseguir el medicamento, porque los pacientes, muchos pacientes pueden beneficiarse del mismo. Pacientes que no pueden operarse, como yo les mostré recién, por distintas razones, porque tienen un tumor en el cerebro que no es abordable, o es extremadamente riesgoso de abordar, o una enfermedad VHL múltiple, tiene tumores por todas partes, la enfermedad está muy activa, se necesita un medicamento que baje ese nivel de actividad. Es decir, hoy por hoy está esa posibilidad y creo que hay que buscarla. Y estoy seguro que en un futuro cercano van a aparecer medicamentos todavía más efectivos. Y creo que el tratamiento definitivo de la enfermedad VHL va a ser un tratamiento genómico, es decir, un tratamiento a nivel de gen o a nivel de las células que han sido mutadas, este, y que puedan ser revertidos en algún momento con algún tratamiento de esa naturaleza. Pero el mensaje yo creo que es un mensaje favorable en el sentido de que las cosas hoy están muchísimo mejor que hace 20 años. Los pacientes VHL tienen que acercarse a centros especializados que tengan experiencia en esto. Muchos pacientes aparecen en cualquier lugar y a veces son sometidos a una cirugía extremadamente rápida y sin estudio previo. Yo entiendo que a veces las cirugías son de urgencia y las debe haber, pero muchos casos son operados y podrían a lo mejor hacerse un estudio un poquito más exhaustivo, y lograr, digamos, una mejor terapia. De manera que ir al médico especialista que tenga experiencia es una cosa muy importante.
y hacer los estudios, porque la enfermedad de VHL está todo descrito. Lo que hay que hacerse cuando uno tiene 10 años, lo que hay que hacer cuando uno tiene 20, eso está todo, figura todo en la alianza de familias VHL, está todo allí. No hay nada más que mirarlo y seguir el consejo que allí se expone. No hay que dejarse estar, pero las posibilidades y el futuro yo lo veo prometedor. Bueno, me parece que esa es una respuesta bastante alentadora. De parte de nuestra directora, Marta Herrera, abro comillas a este mensaje que ella quiere compartir. Quiero decirle que eres un excelente ser humano. Gracias por convertir el estudio y acompañamiento de la enfermedad en una verdadera misión de vida. Ese compromiso no solo aporta conocimiento, sino que le da esperanza y calidad de vida a quienes viven con esta condición y a sus familias. Tu dedicación hace una diferencia enorme. Gracias, doctor Javier, firmado por Marta Herrera, nuestra directora. Doctor Javier, gratitud inmensa. Bueno, muchas gracias a Marta, a Julio y a toda la audiencia por escuchar y a lo mejor he dicho algunas cosas muy específicas de la ciencia, pero eh, es necesario para poder entender bien cómo es la naturaleza de la enfermedad. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, doctor Javier de Arteaga, por estar a esta hora con nosotros. Una gratitud inmensa desde nuestra Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas.